Led Zeppelin, una de las mejores bandas de rock and roll que ha existido. Estaba formada por Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant. Fue una de las principales bandas de rock and roll de los años 70. Iban cosechando éxito tras éxito. Se convirtieron en leyendas vivientes. Su éxito parecía no tener fin, hasta que la desgracia los envolvió. Acompáñame a ver paso a paso cómo se desarrolló la maldición de Led Zeppelin. Jimmy Page era un guitarrista de estudio que tocó en muchas bandas de rock de los años 60, con muchas bandas importantes. Formó parte del grupo The Yardbirds, con el que no tuvo mucho éxito. Posteriormente planeó un nuevo proyecto. Quería formar una superbanda de rock con algunos de los integrantes de The Who, proyecto que no se concretó. Así que siguió tratando de integrar el proyecto. Solo requería tener a la gente adecuada para hacerlo. En este proyecto estaba Chris Dreja como bajista. Page quería incluir a Terry Wright como cantante, pero este declinó la oferta y recomendó a Robert Plant. Y Plant a su vez recomendó al baterista John Bonham. Más adelante Dreja dejó el proyecto, y como Page conocía desde mucho tiempo atrás a John Paul Jones, que era bajista, lo incluyó en la banda. El nombre lo tomaron del proyecto anterior de Page con los integrantes de The Who, quienes dijeron que el grupo sería un lead balloon, una manera de decir que sería un desastre. Posteriormente desaparecieron la A para quedar Led y el globo por Zeppelin, y tenemos el nombre de Led Zeppelin. Jimmy tenía una pasión aparte de la música, que era la magia, así que poco a poco Jimmy Page se fue metiendo en lo oculto. El grupo tenía un lado oscuro, un lado mezclado con la música, lo esotérico, la magia antigua y lo oculto. Al publicar el cuarto álbum, conocido como Led Zeppelin, cada uno de los integrantes del grupo tenía un símbolo, un sigilo, que quedó registrado en el álbum. Un sigilo es un símbolo utilizado en la magia. Es una firma gráfica de una entidad espiritual. Se dice que Jimmy, Robert y Bonham hicieron un pacto con el diablo, y que su éxito viene después de haberlo hecho. Si conoces de rock o música en general, sabrás que la música y los pactos con el diablo son parte de la leyenda urbana de la música. Sin embargo, esto se remonta muchos años atrás, donde otros músicos han hecho tales pactos, como Giuseppe Tartini, quien escribió una de las composiciones para violín más difíciles después de haber escuchado tocar al diablo, o Robert Johnson, quien hizo un pacto en una encrucijada y el diablo le afinó la guitarra. Después se volvió uno de los mejores guitarristas que ha existido, dejando una huella muy profunda en la música, influyendo a grupos como Led Zeppelin, siendo que antes del pacto se decía que Robert ni siquiera tenía ritmo, que era un músico mediocre. Los integrantes de Led Zeppelin sabían de esta conexión de la música con el diablo. Además, el rock era símbolo de libertad, rebelión, asociados a Lucifer, el más poderoso de los ángeles, y de acuerdo al libro de Ezequiel,
Lucifer tenía instrumentos y era el mejor músico de la corte celestial. Otro lazo entre Satán y la música. Otra de las influencias que tuvieron los integrantes de Led Zeppelin, particularmente Jimmy Page, fue Aleister Crowley. Aleister Crowley ha sido una de las figuras más polémicas del siglo XX. Era un mago, no un adorador del diablo. Aun siendo mago, no estaba interesado en las ilusiones, sino en abrir dimensiones, conversar con ángeles e invocar demonios. Crowley formaba parte de la orden hermética de la Aurora Dorada. La sociedad era una orden secreta como la de los masones. El grupo decía tener acceso a sabiduría egipcia de magia secreta. La meta de la orden de la Aurora Dorada no eran malas. Buscaban que la humanidad alcanzara niveles elevados de conciencia. Querían que el mundo despertara. Entre los integrantes de esta sociedad se encuentran gente como el poeta Yeats, Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Se le atribuye a Crowley la ruptura de la sociedad. Muchos consideran a la magia de Crowley de ser egoísta, algo que después Crowley representaría con su frase: haz lo que queráis. Después de la ruptura de la orden hermética de la Aurora Dorada, Crowley fundó una orden secreta propia, el Ordo Templi Orientis, conocida como Otto. Crowley era una persona bien educada, inteligente y preparada. También era egoísta, dominante y cruel. Esa crueldad alejó a la gente de él. Al momento de morir tenía ya muy pocos seguidores. Sus últimas palabras, de acuerdo a un amigo, fueron: a veces me odio a mí mismo. La vida de Crowley no fue lo que resultó ser lo más llamativo a los adolescentes de los años 60, sino su frase: haz lo que queráis, que lo tomaron literal tanto músicos como escritores, beatniks y rebeldes, y empezaron a vivir de acuerdo a esta frase. Lo que decía Crowley era un rechazo a la sociedad y a la autogratificación y la búsqueda de los deseos individuales. Esa actitud fue la que detonó la revolución cultural de los años 60. La juventud se volvió atrevida, valiente, y se volvieron capaces de disfrutar de ellos a través del sexo, drogas y rock and roll. El rock fue más que una moda, pero formó parte de ello, y en todas las modas encontramos gente que se lo toma más en serio que otros. Y Jimmy Page se tomó en serio la música y a Aleister Crowley, tanto como para unirse a su organización, la OTO, de la cual ha sido miembro por más de 50 años. La vida de Jimmy Page ha estado rodeada de misterio. Es una figura elusiva e intrigante, y sin duda es uno de los mejores músicos que han existido. Una estrella de rock como ninguna otra. Jimmy nació el 9 de enero de 1944 en el oeste de Londres. Sus padres James y Patricia Page. Su papá trabajaba en una planta de envolturas de plástico. Su mamá era secretaria de un doctor. En 1952 se mudaron a Epsom, Surrey, donde empezó su amor por la música. Su primer guitarra fue una guitarra española que apareció como por arte de magia. Él diría después: no sé si dejaron la guitarra a las personas que vivieron en la casa antes de nosotros o si fue algún amigo. Nadie sabía de dónde salió. Jimmy Page es en su mayoría un autodidacta. Fue a muy pocas clases de guitarra y dominó el instrumento. Desde muy chico Jimmy era fan del blues. Citaba a los grandes bluesistas como influencias, y su interés por lo oculto también inició a temprana edad. A los 15 años leyó el libro
Magia en teoría y práctica. Después de leerlo dijo: sí, este es mi tipo de lectura, lo encontré. A mediados de los 60, Page ya era un gran músico de estudio y se rodeaba de groupies hippies, pero no era suficiente para su curiosidad. Buscaba más y algo diferente. Después de formar parte de The Yardbirds, creó a Led Zeppelin. La banda fue firmada por una compañía disquera y en menos de un año ya era un grupo de culto. Los fans de Page inmediatamente empezaron a notar su fascinación con lo oculto. En las pocas entrevistas que dio, hacía referencias frecuentes a lo oculto y su estudio. En una ocasión le dijo un periodista: no puedes ignorar al mal si estudias al oculto como yo. Tengo muchos libros y he acudido a sesiones y quiero seguir estudiándolo. Se cree que Jimmy Page le pidió a sus compañeros que hicieran un ritual con él, un ritual que consolidaría el nombre del grupo, que haría que Led Zeppelin entrara a la historia del rock and roll. El ritual debería de permanecer en secreto. Entre los ocultistas, este ritual no se toma a la ligera. Involucra el conjuro de espíritus antiguos. Estos rituales deben haber sido familiares a Aleister Crowley. Se debe de realizar solamente por magos y ocultistas experimentados, no por músicos medio drogados. Se sabe que de los 4, el único que no quiso participar fue John Paul Jones. Los problemas para Led Zeppelin empezaron inmediatamente después de que ganaran popularidad, coincidiendo con el mencionado ritual. Primero, casi fallece Robert Plant en un accidente automovilístico y 2 semanas después su Aston Martin le cayó encima y lo aplastó, rompiéndole varias costillas. Tal vez era un presagio del gran mal que venía. Tal vez los medio drogados músicos de Led Zeppelin no eran tan buenos magos como ellos creían. Al ir creciendo la fama del grupo, Jimmy Page tuvo más libertad, sobre todo económica, de explorar en lo oculto. Page compró la casa Boleskine a orillas del lago Ness. Era la casa de su ídolo Aleister Crowley y el lugar donde supuestamente se rasgó la tela de nuestro universo y que le permitió al mal entrar a nuestro mundo. El mentor de Crowley, Samuel Liddell MacGregor Matters, había traducido el grimorio ocultista medieval, el libro de la magia sagrada de Abramelin el mago, una traducción mala, hay que decirlo, y del cual Crowley utilizó para hacer un ritual para invocar a los 12 reyes y duques del infierno. Y Crowley, que raramente se criticaba a sí mismo, admitió que los rituales llevados a cabo en la casa Boleskine se salieron de control. Después de que la hija de 10 años del velador de la casa y su hijo de 1 murieran de manera súbita e inexplicable, Crowley abandonó la propiedad. Diría después que uno de los empleados de la casa Boleskine, convertido por el demonio que vio ahí, intentó matar a toda su familia. Aún ahora, la gente dice que los espíritus malignos habitan la casa Boleskine. En 1965, el nuevo dueño de la mansión, un mayor de la armada, se quitó la vida con una escopeta. Los amigos de Jimmy Page y visitantes de la casa Boleskine dicen que en el atardecer, al desaparecer el sol, que el patio y jardín se llenan de sombras, fantasmas y espectros, el residuo de un siglo de rituales de magia. Los trabajadores domésticos van y vienen de manera rápida, todos acordando que la casa está maldita. En 1992, Page vendió la propiedad que tuvo desde 1970, diciendo que malas vibras corren por ahí.
En 2015, los más recientes dueños de la casa Boleskine regresaban de ir a la tienda y encontraron la mansión en llamas. La propiedad estaba sola cuando el fuego inició y nunca se dio una explicación de su causa. Sin embargo, el mal de la casa Boleskine no inició con Aleister Crowley. La primera mención de muerte en la casa data del siglo X. Cuenta la leyenda que alguna vez hubo una iglesia en los terrenos de lo que hoy es la casa Boleskine, y como esta última vez, la casa se incendió sola y ardió hasta las cenizas, atrapando a toda la congregación adentro. El cementerio que se encuentra dentro de los límites de la casa Boleskine ha sido por mucho tiempo sitio de rituales. Un viejo túnel unía a la casa principal con el cementerio, para supuestamente dar a los dueños un rápido acceso al cementerio y evitar el robo de cadáveres, que en esos tiempos era muy común. Regresando a Jimmy Page y su obsesión con Aleister Crowley, esta no se limitó a comprar lo que una vez fue su casa. Page compró una librería esotérica que llevaba el nombre del periódico de Crowley, El Equinoccio. A la vuelta de esta, Page compró la infame Casa de la Torre, un lugar famoso por su actividad paranormal. Una de sus novias, Pamela de Bar, dijo que Page la hizo viajar a San Francisco y a Los Ángeles a buscar los artefactos perdidos de Crowley. Ahí ella fue capaz de encontrar muchos manuscritos, piezas de aparatos mágicos y las túnicas de Crowley. Por supuesto que Page tiene sus propias túnicas. Siempre se presentaba a los conciertos vistiendo sus trajes mandados a hacer para él. Tal vez el más notorio de todos fue el traje de dragón, un traje de una pieza en negro con su sigilo bordado, un dragón chino y varios signos astrológicos. Los practicantes del oculto expertos aseguran que el traje de Page era una túnica mágica utilizada en rituales en el escenario. La fascinación de Page con Crowley la derramó en las portadas de los discos de Led Zeppelin y en los diseños también. Por ejemplo, en el disco de Led Zeppelin 3, grabado con estilo en el vinilo, encontramos la frase "So mote be it" en un lado y en el otro "Do what you will", haz lo que queráis. Es un artículo de fe central en el sistema de creencias de telemitas de Crowley y de los encantos mágicos poderosos. El abominable mago y amigo de Page, William S. Burroughs, creía fuertemente en el poder mágico de la electricidad para hacer rituales. Así que este sería un ejemplo de un encanto mágico telemita girando en miles de tornamesas alrededor del mundo. La frase "So mote it be" se originó entre los masones. Se acostumbra a terminar una oración con la palabra amén, que en latín significa así sea. La palabra mote significa en inglés puede o podría, así que la frase "So mote it be" significaría así podría ser o así sea. Entre los masones, cada ceremonia termina con esta frase, que es de donde probablemente Jimmy Page la tomó. Sin embargo, hay una teoría más interesante. En árabe, Maut o Al-Maut significa muerte, así que "So mote it be" podría significar que muerto esté. Cuando tomamos en consideración la fascinación de Page por el esoterismo oriental y el antiguo Egipto, la teoría puede tener sustento. Cuando salió el disco Led Zeppelin 4, los símbolos ocultistas se volvieron muy obvios, como si ya a Page no le importara ocultarlos. Adentro del álbum se encuentra la pintura del ermitaño, un símbolo de las cartas tarot, y de izquierda a derecha en la parte interna del álbum
se encuentran los 4 sigilos personales de cada integrante de la banda. La mayoría de estos sigilos se pueden rastrear al Libro de los Signos de 1955, escrito por Rudolf Koch, un libro que presentaba una colección de símbolos mágicos antiguos y signos de alquimia de todo el mundo. Se dice que el sigilo de Robert Plant es una pluma de la verdad, una representación de la diosa egipcia Mat. El sigilo de John Bonham fue el menos oculto de todos, simplemente una batería. El sigilo de John Paul Jones fue uno de las raíces celtas y apropiado por el cristianismo para representar a la Trinidad entre los britones. El sigilo personal de Page es una inscripción que dice Soso. Es más difícil de precisar. Algunos dicen que se origina en el famoso grimorio de magia negra Le Dragon Rouge, un texto arcano que contiene instrucciones detalladas para hacer un pacto con el diablo. Page ha dicho públicamente que él no va a revelar el significado de los sigilos, menos del suyo. Esto es muy interesante de su parte, ya que los magos y expertos aseguran que no se debe de hablar de un sigilo poderoso después de que se realizó el hechizo, o el hechizo se va a perder. Page a propósito le reveló el significado de los sigilos a un borracho Plant, y Plant diría después: estaba muy perdido en ese momento y al otro día no recordaba nada. Le perdí al siguiente día que me dijera otra vez y me dijo que no quería o no podía. Los miembros de la banda no eran los únicos en recibir sus sigilos personales. Sandy Danny, una colaboradora frecuente de la banda, le dieron uno, tal vez en su perjuicio, ya que ella se convirtió tristemente en una de las primeras víctimas de la llamada maldición de Led Zeppelin. En 1976, ella sufrió un dramático espiral descendente de problemas mentales y se empezó a aventar de las escaleras, y en 1978 se le encontró al pie de las escaleras en estado de coma y ya no despertó. El cineasta y consumidor de drogas Kenneth Anger conoció a Jimmy en una subasta de artículos coleccionables que pertenecieron a Aleister Crowley y se volvieron amigos. Anger le pidió a Page que hiciera la música para una de sus películas llamada Lucifer Rising. Advertencia a los que miran este video: los ocultistas creen que la película Lucifer Rising es una forma de magia electrónica similar a la utilizada en el vinilo de Led Zeppelin 3. La película entera se considera un ritual. En teoría, al ver la película, participas en un ritual y sacrificas tu energía, por lo que no se recomienda la vean o busquen. Lucifer Rising hasta ese punto era un caos de producción. Los 7 años de producción habían sido torcidos, ya que su actor principal, Bobby Besolier, un miembro de la familia Manson, renunció abruptamente. Besolier se robó cámaras del estudio y para vengarse, Kenneth Anger construyó un talismán del que de un lado se veía algo parecido a Besolier y en el otro lado un sapo. Besolier terminaría en la cárcel de por vida, un año después de la maldición. Jimmy Page aceptó participar en el soundtrack de la película. El tiempo lo dirá, pero es un hecho que Anger no pudo trabajar junto a Page, ya que a Anger le parecía que las adicciones de Jimmy eran muy difíciles de sobrellevar. Después de mucho tiempo, Page solo le llevó 20 minutos de música de los 40 que Anger le había pagado. Anger estaba furioso, y Page también se encontraba contrariado por los pedidos de Anger de que terminara el trabajo. El proyecto se alteró y se sacó del proyecto a Page, y Page desalojó a Anger de la casa Boleskine, donde había permitido que el
cineasta viviera sin pagar renta. En respuesta, Anger se molestó y lanzó una maldición públicamente a Page y su banda. Esta maldición, muchos dicen que fue el principio del final de Led Zeppelin, aunque ya para estas fechas Led Zeppelin había tenido algunas tragedias. Los verdaderos problemas estaban por comenzar. Unos meses después, Plant casi fallece en un accidente automovilístico al salirse del camino en Grecia. El accidente también casi le quita la vida a su esposa y a su hijo. Plant quedó en silla de ruedas temporalmente. Después, al recuperarse y durante las preparaciones para una gira, presentó una muy seria laringitis, dejándolo incapaz de cantar. Este problema hizo que el grupo cancelara la gira, la cual se había preparado para ser el más grande show de Led Zeppelin hasta esos momentos. La cancelación fue un detonante para desmanes en Cincinnati. Con la gira retrasada un mes, había problemas tras los escenarios. Un promotor se peleó con el hijo del manager de la banda por haber tomado un vestido. John Bonham lo vio y alejó al hombre del niño. Después le comentó al manager y a dos integrantes del personal lo que había sucedido, y estos atacaron al hombre en venganza. A los 4 se les arrestó por ataque de gravedad, lo que casi lo lleva a prisión. Solo un poco tiempo después, Robert Plant recibió una llamada de su esposa diciendo que su hijo de 5 años, Karak, se había enfermado súbitamente. 2 horas más tarde lo volvió a llamar. Karak había fallecido y la banda inmediatamente canceló el resto de la gira. Este incidente llevó a Plant y al resto de la banda hacia sus más oscuros días. Plant se alejó del ojo público temporalmente y se regresó con su familia a Inglaterra. Mientras todos estos eventos estaban sucediendo, Jimmy Page estaba luchando contra una adicción muy fuerte con la heroína y la cocaína que lo habían aletargado durante días, y John Bonham se estaba volviendo un alcohólico voluble que era cada vez menos predecible. Los eventos alrededor de Bonham desafortunadamente mostrarían ser el final de Led Zeppelin. En 1980, después de un día de haber tomado demasiadas bebidas alcohólicas, se fue a casa después de un ensayo de la banda, en la casa de Page en Windsor, y un amigo lo dejó en la cama. Bonzo nunca despertó. Falleció mientras dormía. Después de su muerte, Led Zeppelin se acabó. Los miembros restantes de la banda emitieron una declaración: queremos que sepan que la muerte de nuestro querido amigo y el profundo respeto que por su familia tenemos, junto a los sentimientos de unidad, nos han llevado a decidir que no podemos seguir como hasta ahora lo hacíamos. En vez de reemplazar a su amigo y baterista, Led Zeppelin decidió desaparecer y nunca sacaron música nueva jamás. La maldición de Led Zeppelin es trágica, y uno de los aspectos que los críticos de música mencionan es que Jimmy Page, el supuesto líder del ritual y la persona que era el destinatario de la supuesta maldición de Anger, salió aparentemente ileso. Sin embargo, contrario a esa observación, hasta ahora Page no ha podido tener una canción popular nuevamente o tener éxito comercial en casi 40 años. ¿Y qué dijo Anger de la supuesta maldición? En una ocasión que se le preguntó por la maldición, lo que dijo fue lo siguiente: tienen muchos sirvientes y aún así nunca me invitaron una taza de té o un sándwich, lo que es un gran error de su parte, porque les puse la maldición del rey Midas: si eres avaricioso y solo amasas fortunas, agarrarás una enfermedad. Así que la convertí a ella, la novia de Page, y a él en estatuas de oro, porque los dos perdieron la cabeza. Él ya no puede escribir más canciones. Después de todo lo comentado hasta aquí, ¿crees que Jimmy Page haya hecho un pacto con el diablo? ¿O que Kenneth Anger les
puso una maldición y selló su futuro? ¿O qué opinas de la maldición de Led Zeppelin? Espero que les haya gustado este episodio de Relatos para no dormir. Los espero en el próximo episodio.